Bienvenidos, apasionados de la historia y curiosos exploradores, a un emocionante viaje que nos llevará a recorrer las profundidades del tiempo y los deslumbrantes paisajes de Chile. En esta travesía, nos sumergiremos en los misterios y las hazañas que han tejido la intrincada red de la historia económica de este país extraordinario. Desde los majestuosos picos de la cordillera de los Andes hasta las extensas y cautivadoras costas del Pacífico, seremos testigos de cómo cada rincón de este territorio ha influido en el destino económico de su gente. ¿Alguna vez te has cuestionado cómo las montañas, valles y océanos han marcado el rumbo de la economía chilena? Si la curiosidad te embarga, si ansías desentrañar los hilos ocultos de la prosperidad y los desafíos de esta nación, entonces estás en el lugar adecuado. Prepárate para una odisea en la que desenterraremos secretos, responderemos preguntas y dejaremos que la historia económica de Chile nos envuelva con su magia cautivadora. Raíces de la economía chilena. Adentrándonos en los anales de la historia chilena, descubrimos las raíces profundamente arraigadas de su economía. En el corazón de esta tierra, las civilizaciones indígenas desplegaron sus habilidades de subsistencia, cultivando la fértil tierra y tejiendo lazos comerciales con destreza. Desde los exuberantes valles hasta las terrazas escalonadas de las montañas, las semillas de la economía chilena se sembraron en esta conexión intrínseca con la tierra y la naturaleza circundante. Los indígenas, con su sabiduría ancestral, no solo cultivaban alimentos, sino que también practicaban el arte del trueque, intercambiando bienes y productos a lo largo de vastas distancias. Estos intercambios dieron forma a un sistema económico basado en la diversidad y la cooperación. Pero el cambio estaba en el horizonte. Con la llegada de los españoles, nuevos capítulos se abrieron en los libros de la economía chilena. La minería, en particular, emergió como una actividad crucial. La abundancia de minerales, especialmente el oro y la plata, capturó la atención de los conquistadores y desató un frenesí de excavaciones que cambió la dinámica económica de la región. ¿Cómo cambió este fervor por los metales preciosos la estructura económica que los indígenas habían tejido durante siglos? ¿Qué lecciones económicas podemos extraer de la estrecha relación de los indígenas con la tierra y su enfoque en el intercambio sostenible? Y mientras la minería tomaba el centro del escenario, ¿cómo afectó esto a las comunidades locales y a la dirección económica que tomaría Chile en los siglos venideros? A medida que exploramos estas preguntas, se revela un fascinante tapiz de influencias. Las raíces de la economía chilena, entrelazadas con las tradiciones indígenas y el choque cultural con los españoles, sentaron las bases para la transformación y evolución económica. En el próximo segmento, nos sumergiremos en la época de la independencia y la explosión de la industria del salitre, donde los cimientos establecidos en esta primera etapa se expandirán y moldearán la historia económica de Chile de maneras aún más sorprendentes. No te lo pierdas. De la independencia a la Guerra del Pacífico. A medida que la independencia se apoderaba de Chile, una nueva era económica tomó forma. El país dejó atrás los lazos coloniales y comenzó a forjar su propio camino. Pero la verdadera revolución económica llegaría con la fiebre del salitre. Los vastos y ricos yacimientos de este recurso se convirtieron en el motor impulsor de la economía chilena. ¿Cómo transformó esta bonanza la fase económica y social del país? Sin embargo, con la bonanza del salitre también surgieron desafíos. La Guerra del Pacífico dejó su huella en la historia, no solo como un conflicto bélico, sino también como un catalizador de cambios económicos y territoriales. ¿Qué efecto tuvo esta guerra en la economía chilena y en su posterior posición en la región? ¿Cómo logró Chile capitalizar su riqueza en salitre para convertirse en un actor económico clave en América Latina? Y mientras reflexionamos sobre estos hitos históricos, ¿qué lecciones podemos extraer sobre la adaptación económica ante desafíos imprevistos? Prepárate, porque en la próxima parte exploraremos los desafíos y oportunidades que el siglo XX trajo consigo. Desafíos y oportunidades del siglo XX. El siglo XX trajo consigo una serie de desafíos económicos que pusieron a prueba la resiliencia de Chile. Desde la devastadora Gran Depresión hasta la nacionalización del cobre en la década de 1970, cada década presentó desafíos únicos. ¿Cómo enfrentó Chile estas pruebas y cómo impactaron en la dirección económica?
Para afrontar estos desafíos, Chile adoptó un modelo de industrialización y sustitución de importaciones. ¿Cómo cambió este enfoque la composición económica del país? ¿Qué efectos tuvo en la sociedad y en la vida cotidiana de los chilenos? A medida que exploramos estas décadas de cambio, consideremos cómo las decisiones estratégicas afectaron el rumbo económico de Chile. ¿Qué implicaciones tuvieron estas elecciones en el largo plazo? Y más allá de las fluctuaciones económicas, ¿cómo influyeron en la identidad nacional y en la visión de un futuro próspero? Desde la dictadura hasta la modernización. El último capítulo de nuestro relato nos lleva a tiempos más recientes, donde la dictadura de Pinochet dejó su marca en la economía chilena. Las reformas implementadas durante este periodo sentaron las bases para una modernización económica sin precedentes. ¿Cómo logró Chile transformarse en un motor de innovación y crecimiento? ¿Cuál fue el papel de las reformas económicas y la apertura comercial en la transformación del país? Y a medida que reflexionamos sobre estos eventos, consideremos qué lecciones podemos llevar a nuestras propias vidas en términos de adaptación, visión estratégica y resiliencia económica. Y así, queridos exploradores, concluimos nuestro viaje a través de la historia económica de Chile. Desde las raíces indígenas hasta los desafíos modernos, esta tierra ha forjado una historia de superación y crecimiento. Que este relato inspire en nosotros el deseo de comprender nuestro pasado para construir un futuro más sólido y próspero. Y así, queridos exploradores, llegamos al emocionante clímax de nuestro viaje a través de la historia económica de Chile. Desde las raíces indígenas hasta los desafíos modernos, esta nación nos ha demostrado que su historia económica es un testimonio viviente de perseverancia, adaptación y determinación. A lo largo de los siglos, Chile ha enfrentado pruebas y tribulaciones que han moldeado su camino económico. Desde la agricultura y el trueque de los indígenas, pasando por la fiebre del salitre, hasta la industrialización y modernización del siglo XX, cada etapa ha dejado una marca única en la identidad económica del país. Entonces, ¿qué lecciones podemos llevar con nosotros a medida que cerramos este capítulo? ¿Cómo podemos aplicar la resiliencia y la innovación chilenas a nuestras propias vidas y sociedades? La historia económica de Chile nos enseña que incluso en tiempos de desafíos aparentemente insuperables, la capacidad de adaptación y la visión de futuro pueden guiar a una nación hacia nuevas alturas mirando hacia adelante. Nos inspiran las historias de empresarios, innovadores y creativos que han surgido de las adversidades, creando un Chile moderno y próspero. La historia económica de este país nos recuerda que cada dificultad es una oportunidad disfrazada, y que la búsqueda incansable de conocimiento y mejora puede llevarnos más allá de nuestros límites percibidos. A medida que concluimos nuestro viaje, te invito a reflexionar sobre cómo los capítulos pasados de la historia económica chilena pueden inspirar tu propio camino. ¿Cómo puedes aplicar la resiliencia y la adaptabilidad en tu vida personal y profesional? ¿Cómo puedes forjar tu propio camino hacia el crecimiento y la prosperidad? Queridos exploradores, la historia económica de Chile nos muestra que, al igual que la geografía moldea la tierra, nuestras acciones moldean nuestro destino. Que esta odisea nos inspire a ser protagonistas de nuestras propias historias, capaces de enfrentar desafíos con valentía y construir un futuro lleno de posibilidades. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante. Si este recorrido por la historia económica de Chile ha dejado una chispa de curiosidad en tu corazón, te animo a seguir explorando, investigando y aprendiendo. Recuerda que el conocimiento es una llave que abre puertas hacia un futuro brillante. Hasta la próxima, exploradores del conocimiento, y que las lecciones de la historia económica de Chile inspiren tus propios sueños y logros. Nos vemos en la próxima aventura histórica.